Bien, siguiendo con los contenidos del volumen 3 de Diagnosis Automotriz Moderna, dentro del capítulo 9, el taller del eléctrico híbrido, tenemos una explicación que es el multímetro y osciloscopio para híbridos y eléctricos. Y leo explícitamente del libro. No valen exactamente los mismos multímetros y osciloscopios que se usan habitualmente en coches de combustión, aunque muchos sirven para el cableado de bajo voltaje, 12 voltios. En vehículos eléctricos e híbridos hay dos sistemas muy diferentes, el de 12 voltios y el de alto voltaje, high voltage, 200-800 voltios o más. Para el cableado de bajo voltaje, 12 voltios, sensores, CAN, etc., sí sirven los mismos instrumentos que un coche de gasolina o diésel. Multímetro normal, cualquier buen multímetro digital automotriz. Osciloscopio automotriz estándar, Picoscope, Handtech, Autel, etc. Aquí no hay diferencia importante, como digo, para el cableado de bajo voltaje, 12 voltios, sensores, CAN, etc. Pero para el cableado de alto voltaje, cables naranja, batería high voltage, inversor, motor eléctrico, etc., no puedes usar los mismos instrumentos sin riesgo. Multímetro. Necesitas un multímetro CAT, que será categoría CAT 3, 1000 voltios como mínimo. Preferiblemente CAT 4, 600 voltios, CAT 3, 1000 voltios. Un multímetro CAT 2, el típico barato de taller para coches de combustión, no es seguro para alto voltaje. Puede explotar, dar una descarga al usuario o dar lecturas falsas. Las puntas sondas también deben ser CAT 3 o CAT 4 1000 voltios, con aislamiento reforzado. Un recomendado, Fluke 1587, OTC Hybrid 1000 voltios u otros multímetros certificados para 1000 voltios categoría 3. Luego, osciloscopios. Un osciloscopio normal puede usarse para señales de bajo voltaje y redes de comunicación, CAN, LIN, etc. No se recomienda conectarlo directamente al sistema de alto voltaje sin sondas diferenciales de alto voltaje, High Voltage Differential Probes. Si mides alto voltaje con un osciloscopio normal, puedes dañar el instrumento o sufrir una descarga. Existen osciloscopios automotrices con canales aislados o kits específicos para high voltage, pero son más caros. Cuidados especiales que debes tener, muy importantes. Siempre desconecta primero el sistema de alto voltaje. Desconecta la batería de 12 voltios, espera 5 o 10 minutos, retira el service plug, tapón de servicio naranja de la batería high voltage, verifica con un verificador de ausencia de tensión que no haya voltaje residual, usa un equipo de protección individual completo, que son guantes dieléctricos clase 0, 1000 voltios, más protectores de cuero encima, gafas de seguridad contra arcos, calzado aislante y ropa no conductora. Nunca uses joyas metálicas. Luego, dentro de los cuidados especiales, como hemos dicho, primero desconectar el sistema de alto voltaje, usar el equipo de protección completo y 3 reglas básicas de medición. Nunca midas directamente entre positivo de high voltage y negativo de high voltage con multímetro normal. Puede destruir el instrumento. Para comprobar el aislamiento, usa megómetro, insulation tester, a 500 voltios o 1000 voltios, no un multímetro normal. Para continuidad o resistencia en cables high voltage, hazlo siempre con el sistema desenergizado. Ahora explicaré más. Regla de una sola mano. Cuando midas voltaje, usa solo una mano, la otra en el bolsillo, para reducir el riesgo de paso de corriente por el corazón. Otras precauciones. Trabaja siempre en zona seca y delimitada. No midas con el vehículo en ready, a menos que sea estrictamente necesario y con las herramientas adecuadas.
Si el cableado está dañado o húmedo, asume que puede haber voltaje peligroso incluso después de desconectar. Resumen práctico. Para cableado de bajo voltaje, 12 voltios, sensores, CAN, multímetro válido, cualquiera bueno. Osciloscopio válido, osciloscopio normal. Cuidados especiales, ninguno especial. Para cableado de alto voltaje, cable naranja, batería high voltage, inversor, motor, multímetro válido, CAT 3, 1000 voltios como mínimo. Osciloscopio válido, solo con sondas diferenciales de alto voltaje. Cuidados especiales, desconexión completa del sistema High Voltage, más EPI completo, más uso del Service Plug. Consejo final. Para la mayoría de averías en cableado de EVs e híbridos, el trabajo más seguro se hace con el sistema High Voltage desconectado. En ese caso, un buen multímetro CAT3 más un megómetro suele ser suficiente. Bien. Bien, ahora voy a hacer otra explicación del libro, de mi libro, volumen 3, explicación para medir resistencia o continuidad en cables high voltage, sistema desenergizado. ¿Qué significa con el sistema desenergizado? Significa que el sistema de alto voltaje, high voltage, debe estar completamente sin energía eléctrica antes de medir resistencia o continuidad en los cables naranja, cables de alto voltaje. En otras palabras, el sistema high voltage debe estar apagado, desconectado y descargado para que no haya voltaje presente, ni 300, ni 400, ni 800. Solo es así seguro y correcto medir con un multímetro normal. ¿Por qué es obligatorio hacerlo desenergizado? Si hay voltaje presente puede destruir el multímetro, incluso uno CAT3. Puedes recibir una descarga eléctrica grave o mortal. Las mediciones de resistencia o continuidad serían falsas o peligrosas. El multímetro no está diseñado para medir con voltaje alto aplicado. ¿Cómo dejar el sistema desenergizado? Paso a paso resumido. Apaga completamente el vehículo. Modo ready off. Desconecta el borne negativo de la batería de 12 voltios. Espera entre 5 y 10 minutos para que se descarguen los condensadores. Localiza y retira el Service Plug, el tapón naranja de servicio de la batería de alto voltaje. Esto desconecta físicamente la batería high voltage del resto del sistema. Quinto, usa un verificador de ausencia de tensión o multímetro CAT3 1000 voltios para confirmar que no hay voltaje entre positivo high voltage y masa chasis, negativo high voltage y masa, positivo high voltage y negativos high voltage. Debe dar 0 voltios en todas las mediciones. Solo después de haber hecho todo esto, el sistema está desenergizado y puedes medir con seguridad. ¿Qué puedes medir cuando el sistema está desenergizado? Continuidad de los cables high voltage, está roto el cable por dentro, resistencia de los cables debe ser muy baja, casi 0 ohmios en cables buenos. Resistencia de aislamiento, esto se hace con megómetro, no con multímetro normal. Importante, la prueba de aislamiento, resistencia entre el cable high voltage y la masa, siempre se hace con el sistema desenergizado y con un megómetro a 500 voltios o 1000 voltios. Un multímetro normal no sirve para esta prueba. Ahora hablaré un poco más. Resumen rápido. Sistema desenergizado. Sin voltaje en el sistema de alto voltaje. Batería high voltage desconectada, más service plug quitado, más verificado 0 voltios. Solo entonces es seguro medir resistencia o continuidad. Nunca intentes medir continuidad o resistencia en cables high voltage con el coche en ready o sin haber quitado el service plug. Bien.
Voy a profundizar un poco más en la explicación de medir con multímetro normal o especial cables high voltage. Puedes medir resistencia o continuidad en los cables de alto voltaje high voltage, los cables naranja, con un multímetro normal, siempre y cuando el sistema esté totalmente desenergizado. Repito, resistencia o continuidad. Pero hay matices importantes de seguridad y buenas prácticas. Se puede usar un multímetro normal barato CAT2 cuando el sistema está desenergizado. Sí, técnicamente se puede, porque no hay voltaje peligroso presente. Para continuidad, el VIP o resistencia baja, casi 0 ohmios, en los cables high voltage, un multímetro normal funciona bien. Muchos talleres lo hacen así cuando ya han quitado el service plug, desconectado la batería de 12 voltios y verificado 0 voltios. Sin embargo, no es lo más recomendado por razones de seguridad. ¿Qué es lo correcto y más seguro? La recomendación profesional es usar siempre un multímetro CAT 3000 voltios o mejor CAT 4 600 voltios barra CAT 3000 voltios y puntas sondas CAT 3 o superiores. Incluso con el sistema desenergizado existe el riesgo de voltaje residual en condensadores, error humano o arco eléctrico si hay humedad. Un multímetro normal CAT2 no está diseñado para entornos donde puede haber alta energía, aunque en ese momento no haya voltaje. ¿Cuándo puedes usar un multímetro normal CAT2? Solo para mediciones de bajo voltaje, 12 voltios, sensores, redes scan, luces, etc. Para resistencia a continuidad en cables high voltage, solo si has verificado 2 veces que no hay voltaje, con verificador de ausencia de tensión. Estás 100% seguro que el sistema está desenergizado. Es una medición rápida y simple, continuidad de un cable, por ejemplo. ¿Cuándo debes usar un multímetro especial CAT3, CAT4? Siempre que trabajes cerca o en sistema de alto voltaje, incluso desenergizado. Cuando midas voltaje en el sistema high voltage, después de reconectar. Cuando hagas cualquier prueba que pueda tener riesgo de voltaje inesperado. En talleres profesionales que trabajan con EVs e híbridos, es prácticamente obligatorio por normas de seguridad. Resumen práctico. Para resistencia a continuidad en cables HV, sistema desenergizado, repito, para resistencia a continuidad en cables high voltage, sistema desenergizado, multímetro normal CAT2 sí funciona. Multímetro CAT 3000 voltios, mucho más seguro. Recomendación fuerte, usar CAT 3. Para medición de voltaje en sistema high voltage, multímetro normal CAT 2, no. Multímetro CAT 3000 voltios, sí. Recomendación, obligatorio CAT 3. Para prueba de aislamiento a masa. Multímetro normal CAT 2, no. Usa megómetro. Multímetro CAT 3000 voltios, no sirve. Usa megómetro. Recomendación, megómetro más CAT 3. Para trabajo en 12 voltios y sensores, multímetro normal, CAT2, sí. Multímetro CAT 3000 voltios, sí. Recomendación, cualquiera bueno. Consejo final para taller. Aunque un multímetro barato pueda darte la lectura correcta de resistencia o continuidad cuando todo está desenergizado, invierte en un buen multímetro CAT 3000 voltios. Es más seguro, más duradero y evita accidentes por error humano. Además, las puntas de prueba también deben ser CAT3. Las puntas baratas pueden fallar. Bien, y en el mismo volumen 3 de Diagnosis Automotriz Moderna, en el capítulo 10, también tengo más explicación sobre el megómetro, multímetro o osciloscopio para el eléctrico híbrido. Leo. Sobre cuándo usar cada instrumento para comprobar el cableado de alto voltaje, high voltage, en vehículos eléctricos o híbridos. Resumen general. El megómetro, también llamado Megger o Insulation Tester, se usa para comprobar la calidad del aislamiento, si el cable fuga corriente a masa.
El multímetro se usa para comprobar continuidad, resistencia y voltaje, solo cuando el sistema está completamente desenergizado. Bueno, voltaje no. Bueno, seguimos. El osciloscopio se usa para ver señales dinámicas, no para aislamiento ni continuidad básica. Importante, siempre trabaja con el sistema desenergizado. Service plug quitado, más batería de 12 voltios desconectada, más verificado 0 voltios, antes de medir resistencia o aislamiento en cables high voltage. ¿Cuándo usar cada herramienta? Megómetro, insulation tester. Úsalo cuando quieras comprobar la resistencia de aislamiento, si el aislamiento del cable está deteriorado y permite fugas de corriente a masa. Repito, ¿cuándo usar cada herramienta? Megómetro, insulation tester, lo mismo. Úsalo cuando quieras comprobar la resistencia de aislamiento, si el aislamiento del cable está deteriorado y permite fugas de corriente a masa. Situaciones típicas: fuga de aislamiento, en inglés isolation fault, detectada por el BMS, códigos P0AA6, P1A01100, etc. Luces de advertencia de alto voltaje sin código claro. Diagnóstico preventivo de cable naranja high voltage, motor, inversor o batería. Estoy hablando de situaciones típicas. Bien. Luego, el megómetro, situaciones típicas. Y voltaje de prueba recomendado: 250 voltios, 500 voltios, 1000 voltios, según el voltaje nominal del vehículo. Valor bueno normalmente más de 10 megaohmios, ideal más de 50 megaohmios o infinito. Ahora explico mejor. Y no lo uses para medir continuidad normal, resistencia baja. Bien. Multímetro CAT 3000 voltios recomendado. Úsalo cuando quieras comprobar continuidad o resistencia baja del conductor interno del cable. Repito, multímetro CAT 3000 voltios recomendado. Úsalo cuando quieras comprobar continuidad o resistencia baja del conductor interno del cable. Situaciones típicas: ver si un cable high voltage está roto por dentro, continuidad ante ambos extremos, medir resistencia muy baja de un cable o conector, debe ser casi 0 ohmios, medir voltaje solo cuando el sistema está energizado y con multímetro CAT 3, y también solo con el sistema completamente desenergizado para medir resistencia continuidad. Un multímetro normal CAT 2 puede usarse para continuidad si está 100% seguro de que no hay voltaje, pero se recomienda siempre CAT 3 por seguridad. Bien. Osciloscopio automotriz. Úsalo cuando quieras ver señales variables en el tiempo. No sirven ni para aislamiento ni continuidad básica. Situaciones típicas: comprobar señales de control del inversor, fases UV o W, analizar señales CAN, resolver encoder del motor eléctrico, ver formas de onda de corriente o voltaje durante el funcionamiento, con sondas diferenciales de alto voltaje si es necesario. Diagnóstico de problemas intermitentes de potencia o comunicación. No lo uses directamente en cables high voltage sin sondas de alto voltaje adecuadas. Resumen práctico: para comprobar aislamiento, resistencia masa, fugas. Megómetro, sí, es la herramienta principal. Multímetro, no aplica suficiente voltaje. Osciloscopio, no. Para comprobar continuidad o resistencia baja del cable, conductor roto o mal contacto. Megómetro, no recomendado. Multímetro, sí, con sistema desenergizado. Osciloscopio, no necesario. Para comprobar voltaje en el sistema high voltage, megómetro, no. Multímetro, sí, solo con multímetro CAT 3000 voltios. Osciloscopio, solo con sondas diferenciales especiales. Para analizar señales dinámicas, formas de onda, inversor, motor, megómetro, no. Multímetro, limitado, solo valores promedio. Osciloscopio, sí, la mejor herramienta.
Consejo final para taller. Primero, siempre desencerniza el sistema high voltage completamente. Para aislamiento fugas, usa el megómetro. Es la prueba más importante cuando hay isolation fault. Para continuidad, usa el multímetro. CAT3 preferible. Para señales complejas, usa el osciloscopio. Si solo tienes un multímetro normal y sospechas de fuga de aislamiento, no podrás detectarla correctamente porque aplica muy poco voltaje, 3,9 voltios. Ahí es donde el megómetro marca la diferencia. Bueno, en el libro explico en los casos prácticos cómo se usa el megómetro. Aquí no lo he dicho muy claramente. Lo repito por si acaso, megómetro, insulation tester. Úsalo cuando quieras comprobar la resistencia de aislamiento si el aislamiento del cable está deteriorado y permite fugas de corriente a masa. O componentes que fugan a masa. Situaciones típicas. Fuga de aislamiento, luces de advertencia de alto voltaje sin código claro, diagnóstico preventivo. El voltaje de prueba recomendado, 250, 500, 1000 voltios según el voltaje nominal del vehículo. El valor bueno, normalmente más de 10 megaohmios, ideal más de 50 megaohmios o infinito. Ya más adelante, cuando haga un caso concreto de los que están en el libro, explicaré cómo usar el megómetro mejor. Bueno, esto ha sido el repaso que he hecho sobre multímetro, osciloscopio y megómetro para el eléctrico híbrido. Y también lo que es el sistema desenergizado, para poder, cuando vamos a trabajar con el coche así. Gracias.